Dios les bendiga, amados hermanos. Con ustedes pues hemos estado compartiendo la palabra del Señor, pero hoy vamos a tener el privilegio que mi amada esposa pues va a compartir un tema con ustedes. Así es que rogamos a ustedes que pongan toda su atención, porque Dios quiere ministrarles a cada uno. Así es que vamos a pedirle a mi amada esposa Elda Arcelí que se acerque por acá. Acércate, amor. Es que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. En esta preciosa tarde vamos a dar un tema, el poder de la palabra. Dice así la bendita palabra del Señor sobre las bienaventuranzas cuando os persigan por su causa. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita misericordia en esta tarde, esperando que el Señor haga descender su palabra y que quede asentada en cada corazón y haga la obra a través del Espíritu Santo. Como dijimos al principio, la palabra que cada individuo expresa tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Jesús, la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo es poderosa, pero también son poderosos los dichos de nuestra boca. Dice el Señor en su palabra a sus discípulos: bienaventurados cuando os persigan y digan mal de vosotros mintiendo. Entonces, notamos acá la enseñanza del Señor. Les dice que son bienaventurados sus discípulos, porque sabía el Señor de que ellos, después de su partida, ellos iban a ser perseguidos, vapuleados, acusados en palabra fuerte. Y la palabra tiene poder. O sea que cuando alguien expresaba mal de los discípulos, ya estaban siendo perseguidos. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a ser los administradores de la palabra del Señor para que se extendiera el reino de Dios aquí en la tierra, para que los corazones fuesen tocados a través del Espíritu Santo, con poder. ¿Cómo es que decimos hablar mal? El hablar mal con nuestras palabras, de acuerdo cómo se ha llenado nuestro corazón, así mismo vamos a atender la palabra maravillosa del Señor y poderla entender y poder también refrenar nuestras palabras cuando no sean gratas para el Señor. Los apóstoles y los profetas fueron perseguidos porque ellos estaban extendiendo la palabra profética, la palabra del reino. Lo que de su boca estaba saliendo se cumplió y aún se sigue cumpliendo. Pero ¿qué sucedió? Fueron perseguidos los apóstoles y los profetas, no solo perseguidos, sino también los mataron. O sea que la palabra poderosa tiene un precio, paga un precio por exponerla. O sea que no es nomás de decir voy a predicar, porque lo que no se ha vivido no podemos predicarlo. Lo que no hemos entendido no podemos predicarlo. Muy bien. Hablar mal de los profetas. Lo que ellos decían de que los profetas estaban hablando falsedad. Ya estaban hablando mal de ellos. ¿De dónde se sacaron eso? De que las buenas
nuevas de salvación ya se habían acercado. Muy bien. Hablar mal es cuando el corazón se ha llenado de otras cosas, como la vez pasada tocamos el tema, los dichos de nuestra boca, es igual. Invade el corazón la envidia a causa de las bendiciones, porque está siendo bendecido. Entra la envidia, el odio y la muerte. Ese es el final de aquellos que se dejan invadir su corazón de maldad. O sea que la palabra maldiciente es altamente malvada. Por eso dice maldicientes, de hablar mal de los hijos de Dios, hablar mal de los siervos de Dios. Eso es hablar mal. Muy bien. Ahora bien, si hablaron mal de los apóstoles y profetas, Jesús, el Hijo de Dios, no se quedó impune ante los escribas y fariseos. Cuando Jesús estaba cargando la cruz, que lo llevaban hacia el Getsemaní, hacia el monte, donde lo iban a crucificar, empezaron a hablar mal de Jesús. ¿Y cómo es posible, dijeron, de que Jesús a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar? Eso es hablar mal de Jesús en la cruz. Vosotros decís en vuestro corazón, a otro salva y a sí mismo no se salva. Esas son palabras maldicientes contra el reino de Dios. También, en aquel tiempo, empezó la iglesia a ser perseguida. Y empezaron hablando mal de ella también. Cuando la iglesia empezó a crecer, fue maldecida por las personas que aún no habían conocido a Dios. Porque ellos creían que así era. Y decía, ¿y estos qué? Son alborotadores del mundo. Esa es la acusación en contra de la iglesia. Si somos capaces de sobrellevar el vituperio y la persecución, entonces seremos llenos de bienaventuranzas. O sea que el tener el poder y la valentía de abrir nuestra boca y hablar de Jesús significa en que las potestades de las tinieblas no se agradan de ello. Porque no les gusta que se hable de Jesús. No les gusta de que la gente sea salvada. No les gusta. Por eso le llamaban a la iglesia alborotadores del mundo, según ellos. Mas no sabía de que lo que los discípulos, lo que la iglesia andaba predicando, era para que fuesen librados del mal, que su corazón fuese cambiado. Pero la acusación hacia ellos era alborotadores. O sea que la lengua es malvada, pero es malvada cuando se ha llenado el corazón de maldad. Por ello es que se piensa mal.
y acusa a la iglesia de alborotadora. Dijo el Señor Jesús: bienaventurados todos aquellos cuando los maldigan por mi causa. Y si los maldicen por mi causa, ustedes bendecidlos. Esa es la ordenanza de Jesús: bendecir a los que os maldicen. También el Señor Jesús da la enseñanza a sus siervos, los discípulos. Y les dice: guardaos de los escribas, porque los escribas tenían mucho conocimiento. Y ellos eran los encargados de hacer sus predicaciones en las sinagogas. Dice que cuando ellos se preparaban para ir a las sinagogas, cambiaban sus vestiduras y se ponían vestiduras largas, mostrando una piedad que no tenían, mostrando misericordia que no conocían. Por ello es que ellos eran implacables. Ellos anhelaban en su corazón dar las mejores salutaciones al pueblo. También para ellos era importante sentarse en las primeras sillas, en los primeros lugares, porque dice que los escribas y los fariseos y los saduceos, ellos buscaban los primeros lugares para poder ser vistos. Y sus ropas los diferenciaban y decían: estos son los escribas, los que oran en las plazas, los que oran en las sinagogas. Eran conocidos por sus vestiduras largas. Cuando los invitaban a alguna actividad, dice que ellos tenían que ocupar los primeros lugares, los primeros asientos, porque ellos eran muy importantes. Porque según ellos hacían justicia. Justicia que no conocía. Por eso el Señor Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois cuidadosos de diezmar hasta lo más pequeño. Pero no lo hacían de todo corazón. Lo hacían para ser vistos, que ellos daban mucho más que los otros. Otra frase de la palabra poderosa dice de que Judas, cuando Jesús estaba orando, él sacaba sus conclusiones. Pero dice que el Señor fue invitado a la casa de María y Marta, y que también ahí dice estaba Lázaro, al que el Señor había vuelto a la vida. Y en gratitud dice que María y Marta hicieron una cena para invitar a Jesús. Pero no era solamente la cena, sino que María se había preparado con un alabastro de perfume muy delicado, muy caro. Y dijo: este perfume, dijo, lo tengo preparado para derramar a los pies de Jesús. O sea que el perfume es la adoración genuina.
la adoración genuina es perfume exquisito en que todo cristiano debe expeler a los pies de Jesús para que ese perfume en la oración, que es la oración, llegue hasta los cielos. Pero, ¿qué hizo Judas? Ahí estaba Judas, que no faltaba. No faltaba porque en toda reunión sabía en que iban a dar los diezmos, que iban a haber ofrendas. Él era el encargado de la bolsa. Y dice de que cuando habló mal de la adoración, que le puso precio, dijo, este es un desperdicio. El nardo puro, dijo, es nardo puro. Él conocía la fineza del perfume, dijo. Mejor hubiese sido que María lo vendiese y lo diera a los pobres. Y le puso precio en 300 denarios. O sea de que la palabra malvada, palabra maldiciente de Judas hacia el ungimiento de Jesús, que es la adoración genuina a través de la palabra. ¿Cómo es que podemos entrar ante el lugar santísimo hablándole al Señor? Como dice, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos y de corazón puro. Entonces podré alzar mis manos. Pero como estamos viviendo en el nuevo pacto y nuestro Padre eterno es misericordioso y perdona todos nuestros malos hechos cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, usando la palabra de poder. Padre, perdóname porque he pecado contra ti. E inmediatamente son perdonados nuestros pecados. ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo en la adoración? Buscándole en el lugar secreto, contemplando sus maravillas. Ese es el perfume. Agradeciendo todas las maravillas que nos ha llenado. Agradeciendo de las múltiples bendiciones que nos son dadas cada día. La palabra que destila del cielo. Cuando se le busca en adoración, entonces el Señor dice que derrama sus bienaventuranzas. O sea que la persecución que fue hecha desde el principio y sigue siendo hasta hoy, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los siervos, ministros del Señor, hablando mal aún del más pequeño, cuando hay maldad en el corazón. Pero el Señor nos llama bienaventurados aquellos, todos aquellos que cuando os persiguen, dice, cuando os maldicen, diciendo mentiras en contra de nosotros, por supuesto, en contra de la iglesia, hablando mentiras en contra de los siervos de Dios y de las siervas de Dios. Entonces, estos tendrán su recompensa, porque son personas de corazón malvado y destruyen sus palabras, pero las palabras de Jesús construyen y renovan nuestra mente. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Que el Señor haga la obra en tu corazón.
que tu mente sea renovada a través de la palabra. Que tu mente sea llena de la palabra de Dios para que se pueda actuar con sabiduría. El Señor dice en su palabra que está presto para llenarnos de sabiduría cuando se la pedimos, pero el principio es conocer su palabra, hablar su palabra, tenerla en el corazón, que haga efecto en tu vida, que ministre tu alma, que te saque del pecado más escondido, de lo recóndito de tu corazón, porque la palabra es luz y es poderosa. Dice en su palabra que es espada de doble filo. ¿Y cómo es la espada de doble filo? Que puede tocar hasta la médula de tus huesos. En el nombre poderoso de Jesús. Si estás enfermo, amigo, hermana, hermano, jovencita, jovencito, Dios es fiel para sanarte. Pero Él lo que quiere es de que te levantes a través de la palabra, que te llenes de conocimiento, y así vendrá la sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. El que no conoce a Jesús, si ha escuchado este mensaje, ven a Cristo. Él te ama. Él quiere salvarte de las palabras malvadas. Él quiere salvarte de los pecados que te han llevado a estar muerto. Pero recuérdate que Jesús es el camino. Él es la vida. Él te levantará. Y tu alma será salva. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.